presenta Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Francisco Rodríguez, economista, asesor económico del candidato presidencial Henry Falcón. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Importantes temas que aclarar, sobre todo de la propuesta económica que está haciendo Henry Falcón como candidato. Incluso hay algunas preguntas que en lo personal quisiera hacerle. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar aquí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por lo personal o por la propuesta que tiene el candidato, como usted decida? Bueno, yo creo que en este momento lo más importante es la propuesta que nosotros estamos haciendo al país. O sea, lo que nosotros estamos planteando al país es que queremos cambiar, queremos transformar esta economía, queremos convertirla en una economía que sea capaz de darle progreso a la gente, una economía dinámica, competitiva, donde la gente tenga salarios dignos. Entonces, eso es lo importante en este momento. Así es, Rodríguez. El tema económico es uno de los fundamentales para los venezolanos y ha habido varias propuestas que han planteado, como el tema de la dolarización del sistema nacional, la propuesta de un salario mínimo de $75, y ha habido mucha controversia en torno a esa propuesta económica que están realizando y mucha resistencia incluso por parte de economistas, quienes aseguran que la dolarización no es una propuesta viable para la economía nacional. ¿En qué se fundamenta la propuesta para luego analizar, a la luz de los detractores economistas, cuáles pudieran ser las respuestas que usted ofrece? Bueno, en primer lugar, la dolarización es parte de una propuesta más integral. Es una propuesta que nosotros hemos llamado la gran transformación. Nosotros queremos transformar a la economía venezolana. Esta es una economía que está por el piso, por el suelo. O sea, aquí los salarios reales, la capacidad adquisitiva de los salarios durante el gobierno de Nicolás Maduro ha caído en un 93%. Esta economía atraviesa la contracción económica más profunda de toda la historia latinoamericana. Nosotros queremos darle un vuelco a eso, crear una economía competitiva, integrada al resto del mundo, una economía que de verdad funcione. O sea, una de las cosas que pasa aquí en Venezuela es que nada, ni de las cosas más básicas, ni siquiera conseguir efectivo es posible en este país, las cosas que son posibles en un país normal. Entonces nosotros tenemos una visión donde el Estado debe hacer que la sociedad funcione, el sector privado debe hacer que la sociedad produzca, y tiene que haber componentes también de solidaridad, de política social, para que el país funcione como un todo. La dolarización es una parte esencial, es parar la hiperinflación en seco. Es la única forma en la cual tú puedes garantizar que paras la hiperinflación. Cualquiera de los otros mecanismos no te lo garantiza, pero no hay ningún país en el mundo dolarizado que tenga hiperinflación. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer para que la gente tenga salarios que, o sea, sirvan para algo, salarios que valgan. Y esa es nuestra primera propuesta. Nosotros estamos planteando un salario mínimo inicial, un salario integral de $75 como punto de partida. Y eso es algo en lo que nosotros estamos proyectando, que para el cuarto año de gobierno vamos a llegar a converger al nivel promedio de América Latina, que es alrededor de $400, pero estamos partiendo de un punto conservador, pero todavía muchísimo mejor que lo que tiene que la situación en este momento, con una economía destruida. Hay experiencias en la región de dolarización, como por ejemplo el caso de Ecuador. Correcto. Pero ha habido figuras controversiales que adversan esta iniciativa. El presidente Nicolás Maduro aseguraba que esta es una propuesta, si se quiere, apátrida, y que la Constitución Nacional establece el bolívar como moneda única. Quisiera conocer su respuesta a esto. También Rodrigo Cabezas, un economista, profesor de la Luz, asegura que está en radical desacuerdo con la dolarización, no solo porque mutila a la República de la posibilidad de usar la política monetaria y subordinarnos al Departamento del Tesoro norteamericano, sino porque liquida todo sueño industrializador de Venezuela, y esto es capital cuando pensamos en los próximos 10 o 15 años de la economía. Sí. Bueno, yo creo que hay grandes contradicciones en el discurso de Nicolás Maduro. Rodrigo Cabezas fue ministro de Finanzas de Chávez, entonces en cierto sentido viene, a pesar de todo el respeto que yo le tengo a Rodrigo, viene un poco del mismo campo. Y la idea básica, y es muy curioso, porque estamos hablando de un gobierno que ha destruido todo el valor de la moneda. O sea, el bolívar lo destruyó Nicolás Maduro. El bolívar ha perdido el 99,99% de su valor durante el gobierno de Nicolás Maduro. Tanto así que entonces ahora están inventando otra moneda. Están inventando, ¿sabes qué es muy curioso? Porque yo le quisiera preguntar al presidente Maduro y preguntarle a su gabinete económico, que yo ya ni siquiera sé quiénes son, porque no veo ningún representante aquí. Si él piensa que es inconstitucional pagar en dólares, ¿por qué fue que él dijo hace 2 meses, el mismo presidente Maduro, que le iba a pagar a los funcionarios públicos en petro? ¿Dónde está el petro en la Constitución? Yo no lo veo en ningún lado.
Pero entonces si nosotros queremos pagar en dólares, además, lo único que sabemos del petro es que el petro ha sido calificado internacionalmente por todas las páginas web que siguen el tema de criptomonedas como una estafa. Entonces, si quiere volver a estafar, o sea, ya estafó a la gente diciéndole que iba a controlar los precios, diciendo que iba a recuperar el país, diciendo que iba a mantener el valor adquisitivo de la moneda, ahora los va a estafar otra vez diciéndoles que les va a pagar en petro. Bueno, nosotros estamos proponiendo pagarle a la gente salarios de verdad, con dinero de verdad, con una moneda que todo el mundo sabe cuál es su valor. Hay otros países que lo han hecho, hay países que han sido muy exitosos, por ejemplo Ecuador, que desde que instauró la dolarización ha sido la economía con la cuarta tasa de crecimiento más alta de América del Sur y que ha bajado la pobreza en un 80%. Ese es el tipo de ejemplos hacia los que nosotros deberíamos estar viendo. Como asesor económico del candidato Henry Falcón, ¿cómo se interpretaron las medidas que se anunciaron a través del Ejecutivo Nacional que se van a implementar incluso después de las elecciones, como la reconversión monetaria y la puesta en circulación del nuevo cono cambiario? Es la primera vez que yo conozco en la historia de las hiperinflaciones que un gobierno llega y dice que le va a quitar 3 ceros a la moneda sin al mismo tiempo presentar una política económica para estabilizar la economía. O sea, ¿cómo es posible que este gobierno en medio de una hiperinflación no diga nada sobre lo que van a hacer? Es como que ya decidieron que este barco se quedó a la deriva y que no importa que se estrelle, no le van a hacer ninguna propuesta al país. Nosotros tenemos una propuesta y en términos de tu pregunta, muy en concreto, nosotros el 21 de mayo, el día después de que ganemos las elecciones, vamos a ir al Banco Central de Venezuela a presentar el convenio cambiario número 40. Y el convenio cambiario número 40 lo que va a decir es que el venezolano que quiera cambiar sus bolívares por los nuevos bolívares soberanos que están mandando a hacer, lo va a poder hacer. Pero el venezolano que quiera cambiar sus bolívares por dólares, que es nuestra propuesta, que el Banco Central cambie los bolívares en circulación por dólares, también lo puede hacer. De forma que en ese momento el venezolano que quiera tener dólares, el Banco Central debe tener la obligación de dárselo. Esa es la propuesta de nuestro gobierno y esa es la propuesta que se va a implementar a partir del 21 de mayo con el convenio cambiario número 40. ¿Y cuál sería la equivalencia del bolívar respecto al dólar en ese nuevo convenio cambiario? Es un tema que hay que definirlo. Ese tema no se puede definir ahora. ¿Por qué no se puede definir? Porque nosotros no sabemos dónde va a estar el dólar paralelo. Por ejemplo, el gobierno está imprimiendo dinero como loco, entonces depende un poco de cuánto dinero imprime. O sea, yo te podría decir que hace un mes, cuando nosotros comenzamos a plantear la propuesta para el debate nacional, el tipo de cambio podría haber sido alrededor de 70.000. Pero a medida que evolucione esto y que evolucionen todas las magnitudes macroeconómicas, entonces se va a determinar un nuevo tipo de cambio de conversión en el momento en el que nosotros nos corresponde aplicarlo. Lo que sí les puedo decir es que de acuerdo con todos los estudios que nosotros hemos hecho, ese tipo de cambio va a ser mucho más bajo que el tipo de cambio de mercado paralelo. Eso quiere decir que vamos a poder cambiarle a la gente sus bolívares por dólares, incluso a una tasa más favorable, lo que le va a permitir tener más dólares que lo que en este momento puede comprar en el mercado paralelo. Pero también no van a ser solamente los depósitos, o sea, el dinero que tú tienes, también van a ser tus salarios. Y esta noche quiero anunciar a las 8 de la noche, a través de un videochat donde la gente puede llamar y puede dar sus preguntas, vamos a estar presentando el tabulador de cargos de sueldos de la administración pública para que cada persona que trabaja en la administración pública pueda ver exactamente dónde va a quedar en la escala de sueldos. Y también vamos a estar hablando de los salarios en dólares para los profesores universitarios. O sea, una profesión que es extremadamente valiosa, que en este momento los profesores universitarios tienen que vivir en condiciones de pobreza. Eso es inaceptable. Nosotros lo vamos a cambiar y estamos presentando nuestra propuesta al país para que la propuesta pueda ser evaluada y discutida. Rodríguez, ¿qué le responde usted a los que pudieran pensar que esto es una oferta engañosa y que técnicamente es inviable en función de la liquidez del venezolano? No, pero eso no tiene... O sea, mira, el primero de todo, hay varios países que dolarizaron incluso en situaciones más complejas, más comprometidas. O sea, por ejemplo, Ecuador, cuando dolarizó, Ecuador prácticamente donde quedan reservas internacionales, Ecuador está en medio de una crisis financiera, una crisis cambiaria, y la dolarización más bien es una salida de esas crisis. Nosotros hemos hecho la evaluación técnica y para cambiar todo el dinero en circulación en Venezuela en este momento, eso se puede hacer con menos de 4.000 millones de dólares, o sea, un 40% de lo que está en las reservas internacionales en este momento. E incluso sobraría dinero del dinero que nosotros necesitamos para hacerlo. Al mismo tiempo, quiero enfatizar, la dolarización es una parte del programa económico. Hay toda una serie de elementos que nosotros vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, nosotros vamos a restituir las libertades económicas, nosotros vamos a eliminar el control de cambio, nosotros vamos a eliminar los controles que están asfixiando la economía en este momento. Nosotros vamos a devolver las más de 3.000 empresas expropiadas al sector privado, porque el sector privado es
es el que puede ponerlas a producir. Nosotros vamos a crear una economía dinámica, competitiva, una economía que de verdad sea del siglo XXI, no esta economía del socialismo de mentira. El tema de la reestructuración de la deuda y de las calificaciones de riesgo que pesan sobre Venezuela y sobre todo en torno a la polémica internacional que ha surgido en torno a la dinámica de las elecciones del 20 de mayo, muchos países desde ya aseguran que no van a reconocer los resultados en el escenario de que ganara Henry Falcón. ¿Cómo hacer contrapeso con esa política internacional? Bueno, vamos a separar. O sea, primero el tema de reestructuración de deuda es un tema de que hay que sentarse con los acreedores. O sea, este país tiene en este momento una carga de deuda altísima, tiene el servicio de deuda de exportaciones más alto del mundo, y aquí hay la combinación de que durante estos últimos 20 años se acumuló muchísima deuda, pero también no se invirtió en el país, no se invirtió en su industria petrolera, tenemos un desplome de la producción petrolera, entonces no hay capacidad de pago. Hay que hablar con los acreedores, hay que decirles que nosotros necesitamos un respiro, nosotros necesitamos un alivio, nosotros no vamos a poder pagar las cantidades que se había comprometido este gobierno a pagar durante los próximos años, y con eso, con ese ahorro, con ese alivio que nosotros vamos a tener, vamos a poder recuperar la economía, vamos a poder recuperar la producción petrolera y vamos a poder poner a esta economía en condiciones de pagar. Y al final, tanto los acreedores prefieren oír esto, o sea, prefieren que un gobierno venga y les diga, mira, yo voy a hacer las cosas necesarias para arreglar esta economía, porque ellos saben que, o sea, tú no puedes hacer que la economía le pague su deuda a punta del hambre de los venezolanos, o sea, tú tienes que hacerlo con una economía vigorosa, recuperada. Ahora, ese tema de que no van a reconocer las elecciones, mira, en este momento, el día que se vaya Nicolás Maduro, o sea, cuando finalmente se anuncie que Henry Falcón ganó la presidencia y que Nicolás Maduro se va, aquí lo que va a haber es una gran fiesta nacional, o sea, todo el mundo va a estar celebrando y también va a estar celebrando la comunidad internacional junto con nosotros. La comunidad internacional lo que dice, y esto ha sido muy mal interpretado, es que no van a reconocer un fraude de Nicolás Maduro, o sea, que si Nicolás Maduro está haciendo todas estas trampas para quedarse en el poder, entonces por supuesto que no van a reconocer otra presidencia de Nicolás Maduro generada así con trampas. Ahora, si nosotros le ganamos, si nosotros le derrotamos, como en este momento estamos ganando de acuerdo con las encuestas que nos ponen en 10 puntos y más de ventaja sobre Nicolás Maduro, si nosotros le derrotamos con todo y sus trampas, entonces por supuesto que toda la comunidad internacional nos va a reconocer. Si la comunidad internacional lo que quiere es salir de este régimen. ¿Qué le dice usted, por ejemplo, a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática de que de alguna forma han boicoteado este proceso electoral y que están llamando a sus adeptos a no participar? Bueno, yo creo que ellos están cometiendo un gran error y en este momento eso lo muestran las mismas encuestas de opinión. Hay estudios que han salido recientemente que muestran que el boicot electoral tiene menos de un 20% de apoyo. O sea, la gran mayoría de los venezolanos no está de acuerdo con el boicot, la gran mayoría de los venezolanos piensa que la Mesa de Unidad Democrática debió haber participado, debió haber escogido un candidato de unidad, y si se hubiese escogido un candidato de unidad, entonces Henry Falcón lo hubiese apoyado, nosotros lo habremos apoyado, todo el país estaría apoyando. Resulta que la Mesa de Unidad Democrática decidió que iba a dejar a los venezolanos ahí, o sea, yo creo que se fueron para el exterior, o sea, decidieron que la gente se tenía que calar 6 años más de Nicolás Maduro y que ellos no iban a hacer nada a cambio, y nosotros dimos un paso de frente y dijimos no, nosotros no vamos a dejar a la gente sin alternativa, aquí hay una alternativa porque no puede ser que nos vayamos a resignar a 6 años más de Nicolás Maduro. Todavía hay tiempo para que reconsideren su decisión, su posición. Yo creo que en este momento tienen que reflexionar, hay una oportunidad, en este momento Henry Falcón le está ganando por más de 10 puntos en las encuestas a Nicolás Maduro. Lo que hace falta es que todo el mundo en Venezuela entienda que hay que salir a votar, que los dirigentes de la Mesa de Unidad Democrática recuerden y entiendan que los boicots electorales no llevan a ningún lado, que la abstención no te genera nada, que la única forma de sacar a este gobierno del poder es con una avalancha de votos, y que eso lo podemos producir todos los venezolanos unidos en torno a una alternativa para que finalmente le podamos poner punto final a esta pesadilla que han sido estos 6 años de gobierno de Nicolás Maduro. El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo al Descubierto este fin de semana en unas declaraciones muy controversiales también, que luego del 20 de mayo debería producirse un gran acuerdo nacional. ¿Piensa usted que estamos en camino a un gran acuerdo nacional, sea cual sea el resultado? Aquí el único acuerdo posible es que Nicolás Maduro se vaya de la presidencia, porque los venezolanos van a decidir que ya no quieren a Nicolás Maduro en la presidencia más. Cuando los venezolanos decidan eso, lo que tienen que hacer es irse, y además irse lo más pronto posible, porque las elecciones se adelantaron para poder resolver los problemas económicos de Venezuela. Ese es el único acuerdo. Ya cuando Nicolás Maduro esté en la oposición y ya cuando él responde ante todos los cuestionamientos de todo tipo, incluidos los cuestionamientos legales que se han hecho ante su gestión, entonces sí, podremos hablar con él como otro representante de un partido opositor, que además yo creo que va a quedar como un partido minoritario, como un partido muy pequeño,
porque después del daño que le han hecho al país, después de la forma que han destruido nuestra economía y nuestro país, los venezolanos no van a querer votar por ellos y no los van a querer en el poder más nunca. Rodríguez, se nos agotó el tiempo. Muy brevemente, y la pregunta que le quería hacer al inicio, muchos ven con escepticismo la candidatura de Henry Falcón y ven su figura también con escepticismo, pues aseguran que son disidentes del gobierno o que son algunos chavistas que están prestándose al juego del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué le responde a ese público que piensa de esa manera? Mira, que yo entiendo en el caso de Henry Falcón que haya gente que piense que, bueno, que él en algún momento estuvo en las filas del oficialismo y que eso te genere escepticismo. Incluso en mi caso, yo fui coordinador de la Oficina de Asesoría Económica de la Asamblea entre el año 2000 y el 2004, por cierto. Yo fui nombrado en ese cargo con la votación unánime de la Asamblea Nacional, de todos los partidos, gobierno y oposición, y fui destituido con los votos del gobierno, y la oposición en el 2004 votó a favor mío en contra del gobierno que impuso la línea, y fui sumamente crítico de todas las políticas del gobierno, por eso fue que me sacaron. Pero yo entiendo perfectamente eso, yo entiendo que en un momento, después de que este gobierno le ha hecho tanto daño al país, yo entiendo perfectamente, oye, que la gente diga, bueno, pero, oye, de verdad vamos a cambiar, y si hay alguna gente que ha estado vinculada, pero yo también les pido a los que piensan así, que piensen de la siguiente forma. Mire, en el 2006, por ejemplo, Chávez fue reelecto con el 63% de los votos. Y no hay ningún cuestionamiento de que en ese momento Chávez era extremadamente popular y la mayoría de los venezolanos lo apoyaba. O sea, Chávez y el chavismo, y mucho más con Maduro después, perdió su popularidad, perdió su aprobación, cometieron, o sea, digamos, hicieron las cosas muy mal y en este momento van a ser castigados. Pero nosotros no podemos construir un país diciendo el que haya estado identificado con el chavismo no puede participar en esto. Eso sería un gran error, porque esa es la mayoría del país. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Francisco Rodríguez, economista, asesor económico del candidato presidencial Henry Falcón. Gracias por acompañarnos y muchísimas gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes.